Buenas tardes, amigas y amigos. Ustedes están de regreso con Directo con Egan Moreno. Quiero aprovechar esta ocasión, hoy 7 de enero de 2026, para desearles a todos ustedes un feliz año nuevo, pero que esté lleno de paz, de salud y de prosperidad. Hoy yo quiero tocar un tema que tiene que ver mucho con una canción alusiva a una canción de hace muchos años, ni siquiera recuerdo cuál fue el artista. Se repite la historia y solo cambia el actor. El gobierno del PRM y de Luis Abinader finalizó el año 2025 lleno de escándalos de corrupción, pero también lleno de problemas con una parte de su militancia entregándose o siendo solicitada en extradición a los Estados Unidos. De ahí que mucha gente pensó, incluso la senadora de aquí de Puerto Plata, la provincia de Puerto Plata, Ginea, acertadamente le sugirió que año nuevo con gobierno nuevo, o sea, diciéndole a Luis Abinader que debió cambiar completamente su gabinete. Sin embargo, este señor, siguiendo el mismo estilo de Leonel Fernández en sus 3 periodos y de Danilo Medina, lo que ha hecho es prácticamente lo mismo. Parece que los compromisos que asumen los políticos aquí en República Dominicana pesan más que la ineficiencia. Es decir, cuando un presidente asume un compromiso con un dirigente de un partido o con una facción de su partido, poco importa si ese funcionario que está nombrado en una dirección general o un ministerio es eficiente o no, simplemente él por ese compromiso a lo más que puede hacer es cambiarlo de un ministerio a otro ministerio o de una dirección a otra dirección, pero difícilmente lo cancela. Lo mismo que hacía Leonel y hacía Danilo Medina. Es decir, los presidentes aquí en República Dominicana, increíblemente uno no entiende cómo es posible que una persona, como dijo Andy Daguario hace un tiempo atrás, cómo es posible que usted no tenga presente este señor Luis Abinader, que apenas le quedan 2 años en la presidencia, un poco más de 2 años de la presidencia de la República. Lo mismo cuando Danilo estaba en el segundo periodo y lo mismo que Leonel Fernández cuando estaba en su último periodo, 2008-2012. Si usted va a salir del gobierno, no se supone que usted debe pensar en cómo y en qué lugar en la historia usted va a quedar. Porque al final de cuentas, lo bueno y lo malo de un gobierno se le pega al presidente. Entonces, estos señores, por compromisos que asumen con grupos y con militantes del partido de manera individual, pues prefieren ellos no hacer lo que tienen que hacer y simplemente repiten la historia de los demás. Este señor acaba de hacer unos cambios en el gabinete que simplemente dejan a uno totalmente desconcertado, totalmente desilusionado, porque uno pensaba que este hombre iba a relanzar su gobierno con gente nueva. Si un funcionario es eficiente en una cartera, es decir, en un ministerio o una dirección general, si es eficiente, por ejemplo, el caso de David Collado, el caso de Sanz Lobatón Yayo, pues déjenlo ahí, si está haciendo un buen trabajo ahí. Pero la presión social hace que él, incluso el que está haciendo un buen trabajo, lo sustituya y lo mueva para otro lugar. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que gente que está sindicada de ser altamente deficiente en el gobierno, que ha metido a este gobierno en muchísimos problemas, vuelve a repetir lo mismo de Leonel y de Danilo Medina. Lo sustituyen por otro PRMista u otro de un grupo del partido y lo colocan en otro lado. Y bajo esa tesitura, bajo esa lógica, es muy improbable que un país pueda alcanzar la eficiencia gubernamental cuando los puestos se reparten, y eso es entendible, entre la gente del partido y los aliados. Pero si un presidente ve que un individuo no es eficiente, no tiene las competencias, no tiene la expertise, no tiene la preparación técnica para estar al frente de una determinada cartera gubernamental, pues hay que cambiarlo. Pues aquí eso no sucede. Este señor simplemente, bueno, en el PRM igual que pasaba en el PLD.
las distintas facciones que hay en el PRM se reparten el gabinete. Dice, bueno, agricultura, eso es de Hipólito Mejía, de este señor Hipólito Mejía que fue presidente de la República. Y poco importa si el que colocan ahí es o no un funcionario eficiente. El tema es que esa cartera le pertenece a ese grupo. Y entonces aquí importa poco el país. Y al final de cuentas el país se pierde a un buen funcionario, a un técnico muy bueno probablemente en ese ministerio, porque simplemente hay que dárselo obligatoriamente a un político. Y entonces el país sigue patinando en un problema de institucionalidad, un problema de ineficiencia, un gobierno con un tamaño muy grande, pero también con una igual ineficiencia tan grande, la ineficiencia tan grande como el tamaño del gobierno. Y por eso yo siempre he dicho que el gobierno dominicano debería ser un poco más pequeño. No digo que lo reduzcan a cero, no se trata de traer una motosierra como en Argentina, a Milei. Se trata de que un país pequeño como República Dominicana, con una economía pequeña, debería tener un gobierno más pequeño, para ver si con eso incluso logramos más eficiencia. Yo siento que sí, que un gobierno que sea más pequeño puede ser mucho más eficiente, pero no, esta gente insiste en tener un gobierno grande. Insistió Leonel, Danilo siguió por la misma línea, y este lo ha hecho que sea aún mayor. Y el que vendrá en el 28, yo estoy haciendo este video en este 2026, te verá que va a ser lo mismo. Seguirá creciendo la nómina pública, la ineficiencia seguirá ahí, incluso mayor. Y la gente haciendo lo mismo. Llegará un presidente en el 2028, va a nombrar su grupo, la gente que lo apoyaron, va a nombrar las distintas facciones del partido que ganó, si es de Leonel, si es de Danilo, si es del PRM. Y nadie va a pensar en el país. Aquí todo el mundo está pensando en sus intereses particulares, grupales, del partido, y que el país no dé el salto, ni siquiera. El país no está dando un salto ni siquiera para intentar el desarrollo. Este país se va a pasar décadas sin desarrollarse porque simplemente tenemos una clase política subdesarrollada que solamente piensa en el dinero, en el momento, en las circunstancias, en darle empleos a la gente aunque no sean necesarios, en repartir botellas, repartir pensiones especiales, aumentar el gasto público, tener un desastre en el gasto. Y entonces cuando uno ve estos cambios, bueno, que el gobierno introdujo cambios en el tren gubernamental, en el gabinete, colocando una persona que estaba allí, lo ponen allá, que estaba allá, lo ponen aquí, el que estaba allí acá, el de acá para allá. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Lo mismo. Por eso es que los tres partidos son la misma cosa. O sea, el votante que no es militante de un partido de eso, ni del PLD, ni del PRM o de la Fuerza del Pueblo, o sea, la gente que es independiente, que no es de ningún partido de eso, y decide ir a votar, y sabe que, y decide votar por uno de los tres que tienen posibilidad de ganar, vota al final de cuentas por uno de los tres, hasta pensando en cuál va a ser la gestión menos mala de los tres, porque los tres hacen lo mismo. O sea, la agenda de los tres partidos es la misma. No hay una diferenciación entre ninguno de estos tres partidos. Y como no hay una cuarta vía, no hay una cuarta opción, entonces mucha gente se queda en la casa y no va a votar. Entonces yo veo desde ayer, antes de ayer, si mal no recuerdo, que Luis Abinader introduce cambios en el gabinete. ¿Cuáles fueron los cambios? Mover una gente de aquí para allá, como hacía Leonel y Danilo. Y aquí allá y aquí. ¿Qué es esto? Cuando se supone que aquí lo que tiene que haber es un plan de nación en el que el gobierno que esté debe buscar los técnicos más calificados para que hagan la mejor gestión posible, porque Magín Díaz no es miembro del PRM ni era miembro del PLD, y lo nombraron ahora en este gobierno también. Fue director de impuestos internos en el PLD y ahora es ministro de Hacienda. Es decir, que es indistinto si el tipo es o no un político, o si es de un partido o si es del otro. Pero lamentablemente esa es la repartición que hay aquí. Luis Abinader no está pensando como no lo pensó Leonel, aunque algunos amigos míos dicen que si Leonel ganara en el 28 va a ser un gobierno completamente distinto a los tres que encabezó. Danilo ya no puede volver para poder reivindicarse, Leonel es el único que tiene chance de hacerlo. Y entonces uno se pregunta, pero ven acá, este hombre está en la misma tesitura de no
comprenderle que tú tienes que tener presente que tú no vas a estar en el gobierno toda la vida. Luis Abinader, incluso igual que Danilo Medina, introdujo un transitorio que impide que se presente como un candidato, o sea, ni a la presidencia ni a la vicepresidencia. Entonces, si usted sabe que usted va a salir del gobierno, que ya usted no va a ser más presidente, usted tiene que ir pensando cómo usted va a quedar, en qué lugar en la historia, cómo usted va a quedar en la historia, cómo va a pensar la gente de usted, pero no solamente la gente, y la familia suya, los hijos suyos. Él tiene 3 hijas, que en su momento van a tener hijas e hijos que serán sus nietos. ¿Qué van a empezar las hijas de él, los nietos de Luis Abinader? Cuando años más adelante evalúen qué es lo que fue que hizo como presidente. Y lo que está haciendo como presidente es prácticamente lo mismo que hizo Danilo y que hizo Leonel. Haciendo prácticamente lo mismo. No quieren eficiencia en el gobierno, porque los compromisos que tiene o que adquirió Leonel y Danilo Medina siempre han pesado más que la eficiencia en el gobierno. Es decir, aquí está en una balanza. Él quisiera tener eficiencia, un gabinete eficiente, gente que funcione bien, que fortalezca las instituciones, que el país vaya avanzando. Pero el problema del otro lado que tiene son los compromisos que él tiene. Y los compromisos que él tiene no siempre van de la mano con la eficiencia. Es decir, tú tienes un grupo de gente que tú tienes que nombrar obligatoriamente, que a lo mejor no son eficientes, pero tengo que sustituir o suprimir o echar a un lado de eficiencia porque tengo que nombrarlos a ellos. Y cuando hay problemas con uno de ellos, tengo que moverlo. Miren, hay el caso de Morrison. Lo sacan con un problema en el de Sur, si mal no recuerdo, el de Sur, sí. El de este, de Sur, no recuerdo cuál de las dos era. Y lo meten en el Intran. Y hay problemas en el Intran y el tipo sigue ahí. Y entonces esta gente cuando salen, ¿dónde pasan? Porque al final de cuentas un presidente son 2 caminos. Por un lado tiene un lugar en la historia en el que la gente lo va a recordar con respeto y va a decir, ese hombre hizo tremendo trabajo, hizo 2 periodos de gobierno en el que cuando él comenzó y cuando él terminó dejó un país mucho mejor que cuando él inició. Es decir, en el primer año cuando él encontró y después que cumplió 8 años con 2 periodos, dejó un país muchísimo mejor que encontró. Ese es el camino que tienen algunos. Pero del otro lado hay otro camino, que es el zafacón de la historia. Ese individuo llegó a la presidencia, va a decir la gente, y dejó el país peor que como lo encontró. Más endeudado, con más botellas, dando más pensiones especiales, con más endeudamiento, con un gasto corriente mucho mayor, con un gasto de inversión mucho menor, con un problema de institucionalidad, con una deficiencia gubernamental increíble, con un desorden, como en el caso de ahora, gente que lo están pidiendo en extradición, gente que le están instando a que se entreguen voluntariamente y se vaya a Estados Unidos porque tiene algún tipo de problema con el narco o con el lavado de dinero. Entonces, es como decía Andy, ¿dónde está tu lugar en la historia? ¿Cómo tú vas a quedar en la historia? Tú vas a pasar por el gobierno solamente por decir que fuiste presidente. Y entonces, ¿y tu legado cuál va a ser? Dejar un país con un desastre, con un desorden. Fíjate cómo está este país lleno de un problema en el país entero. Aquí nadie controla el tránsito. Aquí en Puerto Plata el desorden es mayúsculo. Aquí no hay autoridad, ni Intran, ni ayuntamiento, ni gobierno, ni nadie. Aquí es sálvese quien pueda. Porque el político no quiere joder con la gente, porque la gente son los que votan. Y con los votos usted no jode. Entonces la clase me dice, como usted no quiere joder con los votos, porque esos son los que más votan y quieren que siga el desorden, entonces nosotros no vamos a ir a votar. No sé, Andy tenía razón ahí cuando lo decía, lo dice. Y yo creo que es así también. Tú tienes que tener presente cómo tú vas a quedar en la historia, en qué lugar de la historia tú vas a quedar, cómo te va a recordar a ti la gente y tu propia familia. Y este hombre no está haciendo nada para quedar bien. Todos los indican que este hombre no va a quedar muy bien. No va bien. Pero no va bien no porque no pueda quedar bien, no va bien porque simplemente está haciendo prevalecer los compromisos que tiene con el partido, con grupos de partido y con gente del partido. Y aunque eso implique de que su gobierno no sea eficiente, sea ineficiente, no funcionen las instituciones y esto sea un desastre. Bueno, pues ya es Luis Abinader. Balaguer fue presidente, murió y ya la gente no se acuerda de él.
Leonel fue presidente 3 veces y ahí está, con un problema gravísimo de imagen, con un problema gravísimo de su tasa de rechazo, porque tampoco pensó en cómo iba a quedar la historia. Danilo, que aunque hizo un buen gobierno, nadie dice que no fue un buen gobierno que hizo Danilo, pero los casos de corrupción y de nepotismo que hubo en sus gobiernos fueron espectaculares. Y parece que la historia le va a reservar un lugar pero feo en la historia, en un lugar en la historia feo a Danilo Medina. Y este que tiene un chance todavía, que le quedan 2 años, decir, mira, espérate un momento, aquí yo voy a poner gente, si yo tengo que poner gente que no son del partido, como el caso de Magín, yo voy a poner un tipo en aduana, voy a poner un tipo en Edesur, Edenorte, etc. Ponlo. Ah, no, este hombre no quiere hacer eso, ¿no? Este hombre tiene que estarlo rotando en esos 8 años. Finalmente quitaron a Limber Cruz de Agricultura. Parece que ya no aguantó más la presión. 6 años tenía, casi 6 años tenía este individuo en agricultura, y ahí está el tipo, porque era de grupo de hipólico. Ahora nombraron otro que tiene que ser del mismo sector industrial. Cuando se ha criticado muchísimo que usted no puede nombrar, designar a una persona que tenga un conflicto de interés. Ahí cómo usted va a nombrar en agricultura un tipo que es productor como ministro de Agricultura, cuando él es parte de la producción de un rubro que el órgano, en este caso del Estado, es el regulador. Entonces, él es regulador y a la vez productor, como pasaba con José Ramón Peralta en el PLD, productor de AO y ministro de la presidencia. Y entonces quería hacer este video porque uno dice, wow, ¿para dónde queda este país? Yo no sé si la esposa de este señor y las hijas se sientan con él en su casa y dicen, óyeme, tú tienes que ir pensando cómo que tú vas a salir de este asunto, porque vas a salir tarde o temprano. ¿Cómo tú quieres salir? ¿Bien, medio bien o mal? Y si es bien, para tú salir bien tienes que hacer las cosas correctamente y tomar las decisiones adecuadas, aunque eso afecte intereses de grupos de tu partido y de gente de tu partido. Ah, pero no piensa así. Míralo ahí, acaban de nombrar este señor Antoliano Peralta, que es el primer ministro de Justicia de este país. Antoliano Peralta. Tú dices, ¿qué es esto? Ah, bueno, porque es del grupo de él, que tiene, dice que con él desde 2009, 2011, 2010. En el proyecto hay que ponerlo como quiera, hay que buscarle un lugar donde tiene que estar. Bueno, pues, a mí me disculpan la gente del PRM, que por cierto, gente profesionales aquí en Puerto Plata los veo yo, gente ingenieros, médicos, abogados, que uno supone que tienen otro nivel. Y esta gente está fanatizada, esta gente que está preso con un dedo. Cuando ven este tipo de videos, yo diciendo todo esto, esta gente se molesta. Por eso yo siempre menciono a Leonel y a Danilo, para que les quede claro que yo soy un tipo independiente, no tengo que venir con ningún partido, yo no soy de ningún partido. Así que quise hacer este video porque todos estos cambios que se han llevado a cabo es más de lo mismo. Rotuna gente para acá, para ponerlo allá, y cuando se ande otro escándalo por ahí, lo quito, como quitaron a Hugo Vera, y traigo a este y pongo a aquel allá, y le voy rotando hasta que yo termine mis últimos 4 años de ir a Luis Abinader y salir de esta situación. A lo mejor quiere ya salir de esto, pero ¿cómo tú vas a quedar, Luis Abinader? Esa es la pregunta. Y te quedan 2 años y nadie te está pidiendo, yo no le pido a nadie que renuncie, porque él fue escogido para un segundo periodo constitucional de 4 años y debe cumplirlo, porque aquí no hay por qué romper el orden constitucional. Hay que permitir que Luis termine su último periodo y ya se acabó. Pero ¿cómo vas a terminar, Luis Abinader? Esa es la gran pregunta. Y la gente, no son ellos que te van a ayudar, eres tú mismo que tienes que ayudarte, porque si tú, ¿quién va a contar que los PRMistas lo van a ayudar a él para que ese sea para que termine bien? No, eso no depende de ellos, eso depende de ti mismo, Luis Abinader, del presidente, que depende. Tú vas a terminar bien, medio bien o muy mal, eso depende de ti. Si te lleva el mismo librito de Leonel y de Danilo, ellos no terminaron bien, ninguno de los dos. Ni Leonel salió bien, mira la tasa de rechazo que tiene Leonel, ni Danilo tampoco tiene una tasa de rechazo altísima, que ya no es elegible para ser candidato. Y Luis Abinader parece que no va a salir tampoco bien, va a salir con un problema serio también de imagen. Entonces, ser presidente en este país se ha convertido en un medio para que la gente salga desacreditada del gobierno. Entonces, ¿para qué uno quiere ser presidente? Yo no sé para qué esta gente quiere ser presidente. O sea, ¿querés ser presidente para salir mal?
No, pero si yo sé que voy a salir mal de un sitio, mejor no participo en política. Yo recuerdo una vez que una compañía en México me contrató en Veracruz, de aquí, yo estaba trabajando aquí en Playa Dorada, y me contrataron y fui allá. El dueño, un amigo mío, y yo me di cuenta que no había nada que hacer allá, y yo fui sincero y dije, mira, yo aquí no tengo, por más experiencia que yo tenga, por más competencia que yo tenga, por más conocimiento que yo tenga de este asunto, tenía casi 20 años en la industria, yo me siento impotente. Dije, yo no siento la capacidad de levantar lo que yo le dije en ese momento, que era un muerto la operación de esa compañía allá en Veracruz. Y yo renuncié cuando dije, no, yo no puedo, porque las condiciones no estaban dadas. Y ha sido uno de mis pocos fracasos que yo he tenido en esa industria, pero no me fue bien a mí allá. Y fui sincero, dije, me voy. Y él no quería que yo me fuera, pero me tuve que ir. En el caso de Luis es distinto porque no es una empresa privada, sino la presidencia, que es un puesto de elección popular, y fue elegido para 4 años. Y yo lo que estoy haciendo este video es con el ánimo de que este hombre reflexione, reaccione y diga, bueno, pues ven acá, es verdad, yo tengo que reaccionar a esto. No depende de PRM, ni de mis funcionarios, ni de los grupos que hay en el partido para yo quedar bien. No, para yo quedar bien tiene que ser, depende de ti. ¿Y cómo depende de ti? Tomando las decisiones idóneas. Decir, mire, que debería estar en aduana. Ahora nombraron ellos de que a Nelson Arroyo en aduana, que viene de un problema de Indotel, viene de un problema de Seguro Banreserva y ahora no hay aduana. Imagínese usted. Sí, pero ya yo estaba haciendo un trabajo bueno en aduana, dejen allá, ¿eh? Sí, tú estabas haciendo un trabajo bueno en industria y comercio, pues déjenlo ahí. Pues la presión lo hizo que comenzara a rotar la gente. Y ahí estamos. Puede comenzar a trillar el camino hacia el desarrollo de la República Dominicana con un manejo de la clase política así. No. Busquen cuántos países en el mundo se han desarrollado haciendo todo estos disparates que se hacen aquí en República Dominicana, que se manejan como si fuera una empresa privada, un partido cuando llega al gobierno, repartiéndose los puestos. Pero no actúan como una empresa privada en cuanto a la eficiencia, porque a ellos no les importa, porque ellos tienen un periodo constitucional, por un mandato del pueblo. Si fuera una empresa privada y usted es gerente y no dan los resultados, usted lo despiden. Pero nosotros no podemos despedirlo como presidente. Tenemos que aguantarnos 4 años con él ahí, sirva o no sirva. Y ese es el gran problema. Entonces depende de él. Porque a veces el presidente no tiene que ser un tipo súper eficiente, pero puede formar un gabinete de estrellas, gente muy buena. Los gobiernos del PLD fueron eficientes desde el punto de vista institucional y los resultados que daban, era porque tenían gabinetes de estrellas, mucha gente muy buena, muy preparada en el PLD, tanto en los gobiernos de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Eso no se puede ocultar, es inocultable, de que los gabinetes que formó el PLD eran excelentes. Y en hay gente muy buena también, pero hay gente que no sirve para nada. Pero tienen que estar ahí porque son del partido, tienen conversión del partido, dieron dinero. Miren a Chu Vázquez, primer interés policía ahora de que en el consulado de Nueva York. ¿Usted cree que Chu Vázquez, en un gobierno del PLD, ni viceministro hubiese sido de ninguna de esas cuestiones? Pero bueno, en el PRM sí. Porque si él fue un inversionista electoral en el 20, para que Luis ganara, había que premiarlo. Así que gracias por su atención. Ustedes dirán, bueno, pero tú estás desesperanzado. Mi estado de ánimo no está muy bien. No está muy bien, porque este país donde yo decidí volver a vivir, porque yo volví a vivir este país en el 2004, después de haber vivido un tiempo fuera de este país. Y regresé y tengo mi familia aquí y quiero que este país vaya hacia adelante y progrese. Pero yo veo que aquí ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni este señor han hecho lo que hay que hacer para que este país se despegue y alcance el desarrollo, porque así no se va a desarrollar un país basado en el clientelismo, en repartición de puestos sin importar la eficiencia o no, que puede servir un funcionario simplemente porque es del partido, de un partido aliado. Bueno, esa es la realidad en República Dominicana, así que quise hacer este video el primero del año, con la esperanza de que quizás este hombre reaccione durante este año y cambie el curso de su historia,
que también en la historia del país, porque al final de cuentas lo bueno o lo malo que haga, al final repercute en todos nosotros. Así que buenas tardes y gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.